Shalom, shalom, Dios te bendiga. Hay una palabra de Dios para tu vida. Estamos aquí en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, tu amigo y hermano Sandy Martínez, por la gracia y misericordia del Eterno. Siempre hay palabras que son para nosotros, pero ¿qué nosotros hacemos con la palabra? ¿La escuchamos y no la ponemos en práctica? ¿O la estamos escuchando y la estamos poniendo en práctica? Yo creo que la palabra es para ponerla en práctica según lo que la Biblia dice. No es igual el que oye que el que pone en práctica lo que escucha. En un momento, los discípulos, Jesús le hablaba de practicar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas, practica lo que tú dices de boca. Entonces hay gente que no está practicando lo que está diciendo con la boca. No un asunto de que yo diga, es un asunto de hechos. Que voy a traer un tema sobre los hechos. Hechos, no del libro de los hechos, sino de los hechos que hay que hacer. Por eso Pablo me gusta mucho. Le dice a alguien, señores, yo le voy a mostrar mi fe con obra. Muéstrenme la suya sin obra. Porque es un asunto de hacer y caminar sobre lo que tú estás haciendo. Hay gente que camina, no hace nada y en la vida no le va bien. Para que la vida te vaya bien, tú necesitas hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo así? Sí, haz lo que tengas que hacer con la palabra de Dios para que puedas ver. Cuando nos esforzamos en algo, alcanzamos. Cuando no nos esforzamos, no alcanzamos. No logramos. Pero cuando sembramos, de cosechamos. Siempre tú estás sembrando, escucha esto, siempre se está sembrando, sea en cosas buenas, sea en cosas malas, pero está sembrando. Sea en hacer o sea en no hacer, está sembrando. ¿Cómo así? Sí, si yo no hago nada, ¿de qué tú vas a cosechar de la nada? Nada. Así mismo como se escucha. De la nada, tú vas a cosechar nada. De tú no hacer diligencias, de no hacerla, no vas a tener resultado. Ahora, cuando tú siembras y tú haces y tú te mueves y tú haces diligencias, entonces tú consigues. Mientras tanto, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque la gente quiere caminar, quiere resultado sin esfuerzo. El resultado es con el esfuerzo. El resultado es cuando yo me esfuerzo en lograr algo. Si no te esfuerzas, no habrá resultado. Si te esfuerzas, entonces vas a tener resultados. Porque hay gente que está caminando sin resultado porque no se esfuerza. Porque hay gente que no está viendo porque no busca. Porque hay gente que sigue la misma depresión porque está estático en el mismo lugar. Si te mueves, entras en el movimiento, vas a lograr. Si te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. No nos podemos mover conforme a la corriente del mundo, a lo que tú ves, a lo que la gente dice, a lo que dicen los gobiernos, a lo que dice la noticia. Hay que ver qué Dios dice. No, que viene esto, que va a pasar esto, viene un terremoto, que espérate, que viene una tormenta. ¿Y Dios qué dice? Lo que Dios diga es lo que va a prosperar en nuestra vida. Lo que Dios diga es lo que va a suceder. Lo que Dios diga sobre nosotros es lo que va a avanzar. Pero cuando caminamos sin Dios, no tenemos resultados. Si caminamos con Dios, tenemos resultados poderosos. Pero si caminamos sin Dios, no vamos a tener resultados. Caminemos con Dios y vamos a obtener resultados poderosos. Camina sin Dios y tú verás resultados, pero de la tiniebla. Camina con Dios, vas a tener resultados de la luz de Dios, de su revelación, de lo que Él quiere que tú hagas. Pero mucha gente camina sin Dios. Y el caminar sin Dios sabe que está haciendo de que sus resultados sean de mal y no de bien. Está haciendo de que comience algo y no lo pueda terminar. Está haciendo de que todo le salga mal. De que hay enfermedad. ¿Por qué? Porque no tiene los resultados con Dios. No está caminando con Dios. Tenemos que caminar con Dios para poder tener resultados poderosos
Escuche esto. Tenemos que caminar con Dios para poder obtener resultados poderosos. Si dejamos a Dios, dejamos los resultados. Si buscamos a Dios, tenemos resultados poderosos. Mucha gente camina sin Dios, pero hay que caminar, hay que aprender a caminar con Dios. Hay que anhelar a caminar con Dios. Mire, esto hay que anhelarlo. Boshalabacuata ramasoyo. Fusamuana. Locusa tu temandolea. Brofonsa cota rabacanza. Lunce luimijinsi minuético. Brofocon su rebracanza. Vamos a caminar con Dios para que no tengamos la misma vida de siempre. Vamos a caminar con Dios para que nosotros podamos ver resultados poderosos. Usted está aquí. Resultados poderosos cuando camino con Dios. Resultados que no son poderosos cuando dejo las cosas de Dios. Si yo camino con Dios, los resultados que voy a tener van a ser inimaginarios. La Biblia dice, aleluya del santo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Tú eres bienaventurado. Tú no has visto a Dios y tú crees en Él. Es una buena aventuranza que hay sobre ti. Es un regalo de Dios. Es algo poderoso de Dios que está sobre ti. Bienaventurados los que lloran porque ellos van a recibir consolación. El problema es lo que te va a traer un resultado. Si hay guerra sobre tu vida es porque Dios quiere traer paz. Si tú ves que las cosas no están saliendo bien es porque Dios quiere que salgan bien. Si tú ves que mucha gente te ha dejado solo es porque Dios quiere estar contigo. Tenemos que entender, aleluya, lo que Dios quiere hacer en nuestro espíritu. Pero mucha gente quiere caminar como quiera. Mucha gente quiere caminar a lo que el otro quiera y no a lo que Dios quiera. Tú caminas conforme a lo que Dios quiera, tú tienes resultados de Dios poderoso. Pero cuando tú no caminas, cuando tú no caminas conforme a lo de Dios, tus resultados no son poderosos. Tenemos que caminar en resultados poderosos para poder ver lo de Dios. Bushalwaka, Ondobosea, que el mundo y su vanidad no te llenen los ojos ni el corazón. Mayormente cuando los ojos se llena el corazón, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Pero cuando nosotros llenamos los ojos de Cristo, Cristo alumbra nuestro corazón con su esperanza. Busque su Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Voy a repetir, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Lo tiene, capítulo 2, verso 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Agarra esa palabra, madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Escuche esto, se lo voy a repetir. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Voy a repetir. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Luego Pablo dice, sino sabiduría de Dios en misterios. Pero vamos a dejar eso ahí. Tópale al que está a su lado, dígale madurez. Si no hay nadie a su lado, algún objeto, tópale al objeto, dígale madurez. Póngase la mano en el corazón y diga madurez. La palabra madurez es una palabra con mucho peso. Es una palabra tan poderosa en la vida de los hombres. Madurez. Mucha gente camina sin madurez. Ahora, vamos a ver qué dice que es la madurez. Dice que la madurez, escuche esto, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud y virtud, dice vital, aunque no se ha llegado a la vejez. Se lo voy a repetir. Es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez.
la plenitud vital. Es cuando tú llegas a la plenitud vital sin tú llegar a la vejez. Eso es madurez. Hay una madurez que tiene que ver con vejez, pero hay una madurez que tiene que ver con principios que tú aprendes y tú aprendes a cómo caminar. Hay una madurez afectiva que se refiere a la adopción, escuche esto, a un medio social, a la empatía o a la templanza. Esto es una madurez afectiva. Pero me gusta esto, que aquí hay algo y dice que la madurez cognitiva es el proceso, escuche esto, la cognitiva que está aquí, tiene que ver con algo aquí, es el proceso evolutivo, escuche esto, de transformación del niño o niña al oír, dice, al ir desarrollando habilidades y destreza por medio de adquisiciones de experiencia y aprendizaje para su adaptación al medio, dice, aplicando procesos de discriminación, atención, memoria e imitación. Entonces, la madurez cognitiva que un niño va desarrollando, la va desarrollando por experiencia, por aprendizaje, por imitación. Este niño va adquiriendo conocimiento. Eso se le llama una madurez cognitiva. Incluso hay gente que en esta madurez se quedó atrás, no aprendió. Y su conectividad, por decirlo así, no está bien. Lo cognitivo tiene que ver con el nivel de aprendizaje donde tú aprendes, donde tú te desarrollas. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí vemos que hay una madurez cognitiva. Hay una madurez que tiene que ver con plenitud, con aprender. Y tiene que ver mucho con lo cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando una persona alcanza alguna madurez antes de la vejez, tiene que ver con su conectividad. Aleluya. Entonces, vemos aquí que hay gente que su conexión no está bien. Su conectividad no está bien. Su psiqui no está bien. Tiene problemas, tiene trastornos que no lo ayudan a avanzar. Pero aquí vemos de que hay gente que la parte cognitiva de ellos necesita ser inyectada con algo de Dios. Necesita espíritu. Porque hay gente que son muy eficaces en las cosas de andar en la vida diaria, en la universidad, en lo que estudia, el deporte que hace, y se desarrolla por aprendizaje, por imitación, por enseñanza, por discriminación. Aprende a discriminar, a decir esto sí, esto no. Pero vemos que las cosas de Dios no alcanzan. Vemos que en las cosas de Dios su conectividad no está bien. Amén. Entonces, lo cognitivo tiene que ver con donde tú aprendes. Entonces hay gente que dejó de aprender las cosas de Dios. Hay gente que tiene problemas espirituales mentalmente. Porque quiere llamar santidad a lo que no es santidad. Quiere llamar a Dios a lo que no es de Dios. No aprende ni desarrolla lo de Dios sobre su vida. Lo de Dios sobre nuestra vida tenemos que desarrollarlo. Y hay que tener madurez. Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque hay gente que está en el evangelio, pero sigue siendo niño. Dios mío. Hay gente que está en el evangelio y sigue siendo un niño de leche. No ha alcanzado madurez. Y necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos gente que haya alcanzado madurez. Tenemos que dejarlo de niño. Pablo dice, yo cuando era niño, yo hacía lo que era de niño. Pero cuando crecí, yo dejé lo que era de niño. Pero hay gente que creció en estatura. Hay gente que le está saliendo cana, pero sigue siendo un niño en el evangelio. No ha alcanzado madurez. Su parte cognitiva no se ha desarrollado. Usted no ve que hay niños que la parte cognitiva no la desarrollan bien. Usted no ve que hay niños que la parte cognitiva no crecen. Tienen dificultades. Hay que llevarlo donde un psicólogo y ese psicólogo comienza a tratar sus dificultades. Incluso usted ve que hay psicólogos educativos. Por cierto, delante de usted tiene un psicólogo educativo. Y en la parte educativa, cuando un niño tiene alguna dificultad de aprendizaje, por eso hay psicólogo educativo, porque hay niños que tienen dificultad de aprendizaje con la lectoescritura o la lectura, aleluya, con la discalculia, que no puede calcular bien las matemáticas, no la aprende, lo que es básico. ¿Por qué? Porque tiene una dificultad de aprendizaje. No puede desarrollar cualquier parte cognitiva de él, aleluya, entonces, o motora. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo comienza a inyectarle y le da técnica a este niño cuando él ve la dificultad para que este niño aprenda. Eso hace Dios con nosotros. Dios ve la dificultad que tú tienes y ahí Jehová comienza a inyectarte, ahí Jehová comienza a enseñarte. Porque Dios no quiere
quiere, escuche esto, Dios no quiere de que tú desarrolles un don simplemente. Ejemplo, yo vi algo que decían que la madurez espiritual no es tu poder desarrollar un don, no es tu fluir en un don. La madurez espiritual es cuando tú, escucha esto, aplica la Biblia en tu vida. Yo me voy de aquí. Cuando tú sabes aplicar la palabra de Dios sobre tu vida, tú tienes madurez. Pero hay gente que no sabe aplicar la palabra de Dios. Por eso Dios tiene que ponerlo a coger examen. Y cogen el examen y se queman y Dios se lo repite, como dice un líder por ahí, amigo mío. Cuando tú quemes el examen, tú tienes que repetirlo. ¿Por qué? Porque cuando tú quemes el examen, aleluya, tienes que repetirlo, porque hasta que tú no pases examen, tú no puedes ir al segundo nivel. Así en Dios. Por eso el pueblo, usted veía que daba vuelta en el mismo círculo. ¿Por qué? Porque quemaba el examen, volvió y lo cogía, lo quemaba, volvió y lo cogía. Y duró muchos años dando vuelta en el desierto porque quemó el examen. Entonces necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos agarrar lo que Dios nos está enseñando para que ya no seamos niños de leche, Dios mío, para que podamos alcanzar madurez. Usted está serio hoy. Por eso usted ve que Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría, sofos, sabiduría. Hablamos esa sabiduría, esa sapiencia, pero le hablamos misterio. Le hablamos entre lo que han alcanzado madurez. No una sabiduría de este siglo. Mire, yo creo que usted agarre esto. Pablo está diciendo, la sabiduría que estamos hablando no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo, la sabiduría que yo tengo para lo que han alcanzado madurez es una sabiduría oculta, es una sabiduría sobrenatural, es una sabiduría para gente que ha alcanzado madurez, porque no es una sabiduría de este siglo, pero hay gente que se frenó, escuche eso, con la sabiduría de este siglo, porque no ha alcanzado la madurez suficiente. Usted está aquí, usted está aquí, se fueron, se fue, no has alcanzado madurez, tú necesitas alcanzar madurez. Sandy, ¿cómo crezco? Sandy, ¿cómo alcanzo la madurez? Primer punto, intimando con Dios. Teniendo, aleluya, la práctica correcta de lo que se está cerca de Dios. Segundo punto, obedeciendo a Dios. Haciendo lo que Él te dice. Tú no puedes alcanzar madurez si tú no haces lo que Él te dice. Le dije que el niño aprende, el niño alcanza una madurez cognitiva cuando él aprende lo que se le enseña. Hay un momento donde se le modela y él por imitación aprende. Hay gente que Dios le está modelando delante para que ellos aprendan por imitación. Por eso la Biblia dice que lo bueno que lo imitemos. Dios mío, que me voy de aquí. Que imitemos lo bueno, porque hay gente que aprende por imitación. Si el niño ve que cuando tú bebes agua, el niño de 2 años, de 3, él ve que cuando tú bebes agua, tú vas y llevas el vaso donde están los vasos sucios, el fregadero, porque ya tú lo utilizaste cuando tú bebes jugo. El niño va a hacer lo mismo. Pero si el niño ve que cuando tú tomas el jugo, el vaso, tú lo pones donde quieres, en una esquina, aquí, el niño va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el niño está en un nivel de imitación. Entonces, ¿cómo el niño, tú ves que el niño comienza a crecer y comienza a alcanzar madurez? Cuando el niño, aprende lo que tú le estás imitando, lo que tú le estás modelando. Ahora voy a entrar en una profundidad. Cristo es la imitación que todos tenemos que seguir. Cristo es el hombre maduro que nos va a enseñar, porque todo el que te enseña es porque ya está maduro. Dios mío. El que no ha alcanzado madurez no puede enseñar. Por eso Pablo dice, oigan, yo hablo sabiduría entre lo que han alcanzado madurez, y no una sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es algo eterno. Yo hablo una sabiduría, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es más, yo hablo una sabiduría, pero hablo en misterio. Wow. Usted sabe lo que usted enseñale algo a alguien en misterio, en códigos, en cosas profundas. Jesús lo hacía. Jesús hablaba en parábola, hablaba una sabiduría en misterio, pero dice, escúchame, esto no es para todo el mundo. Esto es para gente que ha alcanzado madurez. Esto es para ustedes. Esta es la revelación de la parábola. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que sucede. Porque Cristo hablaba sabiduría en misterio, pero a gente que había alcanzado, a gente que estaba interesado. Entonces, mire esto, tenemos que interesarnos en lo que Dios quiere para con nosotros. Tienes que ser maduro ya. 1 año, 2 años, 3 años. Y no te sabes ni 10 versos. Se fueron. Tú no sabes ni quién es Esdras, ni quién es Esther. Tú no sabes quién es Ruth.
Tú no sabes quién es Moisés. Es más, me voy más básico. Tú ni siquiera sabes quién es Abraham, Isaac y Jacob. Tú lo conoces de oído, pero no porque tú lo has escudriñado. Se fueron. Tú no sabes quién es Moisés. Tú no sabes dónde provienen las 12 tribus. Tú no sabes de qué tribu es Pablo ni de qué tribu es Cristo, porque pertenecen a una tribu. ¿Por qué tú no sabes esto? Porque no lees. Porque no estás interesado. Yo amo a Dios. ¿Qué tú amas a Dios? Si tú la palabra tú no la lees, ¿cómo tú vas a caminar? No, varón, porque deje su cotorra, manito o manita. Aquí para alcanzar hay que escudriñar, hay que estar con Él. Y cuando tú tienes conexión con Él, Él te manda que indagues en la palabra. Yo no he visto un solo hombre que busque a Dios en oración y que Dios no lo inste a leer su palabra. Predicaba en estos días que siempre lo primero que Dios va a utilizar, hablándole, hay un video por ahí donde yo hablo del crecimiento de la fe. Entonces, Dios va a utilizar su palabra porque con su palabra fue que Él creó, con su palabra fue que Él hizo, con su palabra fue que Él sopló. Entonces, Dios para enseñarte, para que tú fue que el que va a utilizar su palabra, para que tú alcances a madurez, va a utilizar su palabra, pero tú no la lees, tú no la escudriñas. Tú no sabes cuál es el libro de Apocalipsis. Tú no sabes cuál es el libro de Jueces. Tú no sabes cuál es el libro de Números, de Deuteronomio. Tú no sabes cuál es. Tú no conoces a Joel, a Malaquías. Tú no conoces nada de eso. Se fueron. Amós. Tú no conoces Biblia porque tú no estás interesado. Entonces, Dios quiere de que tú te intereses, que ponga tu interés en Él. ¿Cómo tú vas a alcanzar madurez? Voy el lunes a la iglesia, voy el martes a la iglesia, aplaudo, canto, y nos fuimos en gloria. Y el predicador viene y se para y dice lo que quiere y tú no sabes porque tú no indagas en la palabra. Se fueron. Devocional, culto, la danzarina, qué sé yo qué. Estudie la palabra de Dios. Indague en su palabra. Porque Pablo dijo, yo voy a hablar de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En gente que está interesado, en gente que ha crecido. Porque cuando tuvo una gente que pasa el tiempo donde ya tiene que dejarlo de niño y sigue, es porque quemó una etapa. Hay un tipo en psicología llamado, creo que Piaget, apellido Piaget. Y Piaget, o creo que es su nombre, Piaget habla de niveles que el niño, de etapas que el niño tiene que pasar. La etapa preoperacional, la etapa preoperacional concreta, varias etapas que el niño, un momento donde el niño balbucea, donde el niño comienza a agarrar el biberón. ¿Usted me está entendiendo? Y el niño comienza a crecer. La etapa preoperacional concreta, el que sabe psicología sabe lo que le estoy hablando. Piaget, búsquelo. Entonces, hay etapas, Piaget dice que hay etapas que el niño, escuche esto, que el niño no la pasa, que la abuela o no la pasa bien y tiene que repetirla. La repite. Por eso usted ve gente con 20 años, 25 haciendo cosas de un muchacho de 10. Porque voló una etapa, según lo que dice este psicólogo, este científico. Entonces hay gente en Dios que quiere volar etapas. Hay gente que sigue siendo niño, que está haciendo cosas de 10 años. Porque hay una etapa de instrucción que no quiso llevar o que no quiere llevar. Hay una etapa de crecimiento en Dios que no le está llevando. Estás pasando etapas, estás quemando etapas. Tú necesitas pasarla, no quemarla, no volarla. Necesitas pasarla. Varón, me siento mal, estoy depresivo. Eso es una etapa que hay que pasar. Varón, etapas es una etapa. Varón, que no entiendo la palabra, es una etapa. Varón, que no tengo ánimo, es una etapa, pero tienes que pasar. No puedes quedarte todo el tiempo con el desánimo. No puedes quedarte todo el tiempo sin buscar a Dios. Hay momentos que hay que explotar. Hay momentos que hay que buscar. Hay momentos, mire, lea la palabra que usted no entienda. Pase 1 hora leyendo la Biblia. Pase 2 horas leyéndola. Escudriñe, busque la palabra que no entienda. Pregúntele a otro. Búsquele en los diccionarios. Indague, pregúntele al Espíritu de Dios. Pero involúcrese para que usted crezca en madurez. Aplíquese la palabra. ¿Cómo te la va a aplicar si tú no la lees? Sandy, porque hay cosas que todo está en la Biblia. Todo está ahí para que tú indagues, para que tú aprendas, para que tú alcances madurez. Está ahí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si está oculta, porque hay que buscarla. ¿Y cómo yo la voy a buscar? Indagando en Él.
¿Cómo la voy a encontrar? Indagando en Él. ¿Cómo voy a alcanzar madurez? Aplicando en mi vida lo que Dios quiere que yo me aplique. Ahí yo alcanzo madurez. Ahí yo crezco. Cuando yo comienzo a comportarme como Cristo, ahí te comienza a ir bien. Ahí ya las cosas no son igual que antes. ¿Por qué? Porque tú estás aplicando lo de Dios. Yo te insto a que leas la palabra, a que tú leas profundamente. No sabes de qué no me gusta, trata de que te guste, porque es necesario. Usted no puede morirse así. Usted necesita de ella. No, porque tú ni la lees ni la escuchas. Mire, usted entra a YouTube y usted pone libro, primera carta a los Corintios, Biblia Reina Valera, audio, y aparece un tipo diciéndote el Biblia Reina Valera, primera de Corintios, carta del apóstol Pablo a Corintios, y comienza a explicar, a leerte la Biblia tal y como dice la Reina Valera o una mujer hablando. ¿Me está entendiendo? Entonces, si tú no puedes leerla, escúchala, pero busca la manera de tenerlo de Dios aquí y de aplicarlo y ponerlo en práctica para que tú alcances madurez. Pablo alcanzó madurez y dejó de ser un niño. Mire esto. Hay un texto aquí que me gusta bastante en el libro de Hebreo. También. Hebreo dice algo poderoso de la madurez. Oiga lo que dice Hebreo. Hebreo 5:14. Recuérdese que yo leí en primera carta a los Corintios capítulo 2. Verso 6. Pero ahora voy a leer Hebreo 14. Oiga lo que dice. 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. El que participa de la leche es inexperto, es un niño. Dice, en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuál es la palabra de justicia? Es las cosas de Dios. Si todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Lo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted me está entendiendo? Dice, volvió a utilizar la palabra madurez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para gente que ya no es niño, porque el niño es inexperto. Para gente que es experto, para gente que se acerca, para gente que realmente está en Dios. Para esa gente. Pero tú que no estás en Dios, tú que no quieres crecer, dime hasta dónde tú vas a llegar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar? Indaga en la palabra, a un silicio de la palabra, a un ayuno de la palabra. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? A que saques el tiempo de indagar en ella. Ora, tú vas a ver lo poderoso que se va a convertir en tu oración. En nombre de Jesús reprendemos todo ataque del enemigo, toda enviación satánica, todo lo que no sea de Dios. Gloria a Dios. Abra sus ojos para que vea y sus oídos para que escuche la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. Indaga en la palabra. Ora al Señor para que tú alcances madurez. Para que la revelación oculta que no es de este siglo llegue a tu vida. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Orando. Buscando el rostro del Dios viviente. Si tú no buscas el rostro, no vas a alcanzar. Si tú no buscas el rostro, tú no vas a llegar. Pero si tú buscas su rostro, vas a alcanzar lo sobrenatural de Dios todos los días de tu vida. Alcancemos en Dios. Busquemos las cosas de Dios. Indaguemos en Dios. Y usted verá cómo su vida completa va a cambiar. Si usted busca las cosas de Dios, las cosas de Dios te van a buscar a ti. Y si tú buscas de Dios, tú vas a alcanzar mucha madurez. Mucha madurez. Dice, por el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga esto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usa lo que Dios te entregó para que puedas discernir qué es de Dios y qué no. Cómo te puedes acercar a Dios y cómo te alejas de Dios. Indague en las cosas de Dios. Busque las profundidades de Dios
y tú vas a ver cómo tú vas a andar lo sobrenatural todos los días de tu vida. Mis amados, madurez, madurez. Necesitamos que la iglesia madure. No es una cuestión de que tú tienes 20 años en la iglesia, ni 30. Yo conozco gente con 10 años en la iglesia y sigue siendo niño. Conozco gente con 15 años en la iglesia y sigue siendo niño. Conozco gente con 20 años en la iglesia y sigue siendo un niño, porque no ha alcanzado la madurez. 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 Alcanza madurez. Comparte este video, envíaselo a tus amigos más cercanos para que ellos puedan ver, experimentar lo que tú estás experimentando, para que la palabra llegue a su vida. Oramos por ti, para que tú te acerques a Dios de una manera poderosa. Y en el nombre de Jesús, reprendemos todo lo que quiera atacar esta cabina, esta casa, lo que quiera atacar tu vida. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos prosperidad sobre tu casa, sobre lo tuyo, en el nombre de Jesús. Declaramos que las enfermedades se van y declaramos de que tú comienzas a alcanzar madurez por el Espíritu. Suscríbete a este canal para que YouTube pueda recordarte cada vez que hay una palabra de Dios. En la parte de los comentarios ahí escribe qué te gustó, qué te impactó, de qué te gustaría que habláramos por el Espíritu. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estuvo tu amigo y tu hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo. Y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.